Hoy vamos a contar la historia de los vándalos, una tribu germánica que protagonizó un viaje absolutamente increíble a través de Europa y África, un viaje que terminaría con la captura de la ciudad más poderosa del mundo, la mismísima Roma. Para entender cómo llegaron a las puertas de Roma, primero hay que ver su recorrido. Es que es alucinante. Esta cronología nos muestra cómo el pueblo vándalo se movió durante siglos, desde el frío norte de Europa hasta el corazón del Mediterráneo. Un viaje épico. A ver, primero de todo, ¿quiénes eran los vándalos? Pues eran un pueblo germánico. ¿Y eso qué significa? Básicamente que formaban parte de un gran conjunto de tribus del norte de Europa que compartían una cultura y lenguas parecidas. Y lo más importante, no paraban quietos. Estaban siempre moviéndose, buscando nuevas tierras, a menudo empujados por otros pueblos como los hunos. Y entonces llega un momento que lo cambia todo. En el año 429, su rey Genserico toma una decisión súper audaz: cruzar el mar y pasar a África. Pero ojo, no estamos hablando de un simple ejército. No. Fue una nación entera, unas 80.000 personas. Ahí iban guerreros, pero también mujeres, niños, ancianos, todo el pueblo cruzando el estrecho de Gibraltar. Para que nos hagamos una idea, mover a tanta gente por mar en aquella época fue una proeza logística espectacular. Y la pregunta es, ¿por qué África? Pues no fue una casualidad, fue una jugada maestra. Las provincias romanas del norte de África eran conocidas como el granero de Roma. Desde ahí salía gran parte del grano que alimentaba a la capital. Así que, quien controlaba África, controlaba la comida de Roma y por tanto tenía el imperio cogido por el cuello. El gran premio gordo en África era sin duda Cartago. Era una de las ciudades más ricas e importantes de todo el imperio. Y tras un asedio, los vándalos la conquistaron. Este momento fue un punto de inflexión total para ellos. Y es que aquí vemos su increíble transformación. La captura de Cartago, que era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano de Occidente, lo cambió absolutamente todo. De repente, los vándalos ya no eran solo un pueblo migrante. Con su base en Cartago, hicieron algo que nadie esperaba. Construyeron una flota de guerra poderosísima. Pasaron a controlar las rutas comerciales del Mediterráneo y crearon el primer reino germánico independiente con un poder naval real. Dejaron de ser nómadas para convertirse en amos del mar. Vale, la situación es esta. Tienen un reino rico y poderoso en África. Controlan el mar. Parecía que lo habían conseguido todo. Entonces, ¿qué les llevó a arriesgarlo y navegar hasta el corazón del imperio para atacar la mismísima Roma? Pues la respuesta, como tantas veces en la historia, está en la política. El caos interno de Roma les sirvió la oportunidad en bandeja. Cuando el emperador fue asesinado, Gensérico, el rey vándalo, que era un estratega brillante, dijo que todos los tratados de paz que tenía con Roma quedaban anulados. Era la excusa perfecta. Imaginaos la escena. La flota vándala aparece en el horizonte, y en Roma cunde el pánico. No tienen ejército para defenderse. Y en ese momento de crisis, el Papa León I da un paso al frente, sale de la ciudad y se reúne con Gensérico. Le suplica que no arrase la ciudad ni mate a la gente. Sorprendentemente, Gensérico acepta, pero con una condición: que le abran las puertas y le dejen llevarse todas las riquezas. Y aquí hay que aclarar algo muy importante. Este no fue el primer saqueo de Roma. Los visigodos ya lo habían hecho años antes. Pero el saqueo vándalo fue diferente. No fue una orgía de destrucción caótica. Fue una operación metódica, sistemática, casi quirúrgica, que duró 14 días. 14. ¿Y qué se llevaron? Pues literalmente todo lo que tenía valor. Oro, plata, joyas, estatuas, obras de arte, hasta las tejas de bronce del techo del templo de Júpiter. Y no solo cosas, también se llevaron como rehenes a la emperatriz y a sus hijas y a miles de artesanos y nobles. Fue una transferencia de riqueza a gran escala, de una capital a otra. Lógicamente, un golpe de este calibre tuvo unas consecuencias devastadoras. Este saqueo fue uno de los últimos clavos en el ataúd de un imperio romano que ya estaba agonizando. La ciudad y el imperio sencillamente nunca se recuperarían. El golpe económico fue brutal. Dejaron las arcas del Estado vacías. Y claro, sin dinero no se puede pagar al ejército. Y sin ejército no hay imperio. El poder del emperador se esfumó y la moral de la gente se hundió por completo. Este evento aceleró de forma masiva el colapso final, que llegaría apenas 20 años después. El saqueo dejó una cicatriz tan profunda en la memoria colectiva que siglos después nos dio una palabra que todos usamos: vandalismo. Pero es curioso, porque es una fama un poco injusta. Su objetivo no fue la destrucción sin sentido, sino el traslado organizado de toda la riqueza posible. Fue un robo, no un acto de vandalismo en el sentido moderno.
Pero el reino vándalo no fue eterno. Tras la muerte de su gran rey, Genserico, el reino empezó a tener problemas internos, sobre todo conflictos religiosos, y esta debilidad fue aprovechada. Menos de un siglo después del saqueo, el Imperio Rumano de Oriente, lo que quedaba del imperio, contraatacó, reconquistó África y los vándalos, como pueblo, acabaron desapareciendo de la historia. Al final, la historia de los vándalos es una crónica increíble de adaptación, ambición y estrategia. Nos muestra cómo un pueblo considerado bárbaro fue capaz de aprender, de transformarse y de poner de rodillas al imperio más poderoso de su tiempo. Un viaje que empezó en el norte de Europa y que, contra todo pronóstico, dejó una huella imborrable en la historia y hasta en nuestro propio idioma.